Un veterano fue acusado de vivir en condiciones peligrosas, pero en realidad alguien manipulaba su casa desde dentro. Detrás de las buenas intenciones estaba una presidenta vecinal dispuesta a todo por controlar el barrio. Pero su perro Buddy descubrió algo que nadie más había notado y cambió el rumbo de la historia. Solo escuchen cómo esta verdad escondida salió a la luz y por qué, al final, la justicia puso todo en su lugar. En el tranquilo y ordenado vecindario de Cedar Lane, donde los buzones brillaban como si los lustraran cada semana y los setos crecían con simetría casi militar, Jack Turner desentonaba. No porque quisiera, sino porque la vida lo había dejado en pausa. Desde la muerte de Marian, su esposa, Jack parecía habitar el mundo sin terminar de pisarlo. Sus pasos eran lentos, pesados, siempre al ritmo de Buddy, su viejo labrador negro que ya empezaba a encanecer en el hocico, pero conservaba esa mirada alerta que parecía notar más de lo que los humanos podían ver. Cada mañana, Jack caminaba por las aceras del barrio como un fantasma educado. Saludaba con la cabeza, aceptaba comentarios vagos sobre el clima y regresaba a su casa con el porche astillado y la pintura descascarada. No era dejadez, era duelo, pero eso no se decía en Cedar Lane. Allí, el silencio era preferible a la verdad. Cynthia Brooks, presidenta de la Asociación de Vecinos, llegaba de vez en cuando con su peinado intacto y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Traía folletos de colores pastel con títulos como Guía para mantener el valor de tu propiedad o Recomendaciones para el cuidado responsable de la vivienda. Siempre se los entregaba ya con ese tono que suena como ayuda, pero huele a juicio. Detrás de ella, algunas vecinas dejaban galletas en recipientes envueltos en celofán, como si el azúcar pudiera barnizar la compasión tibia con la que lo miraban. Otros murmuraban cosas como «pobre hombre» o «desde que murió ella ya no es el mismo», como si esperaran que Jack confirmara esas frases con su silencio. Y Jack lo confirmaba. No por miedo, sino por una especie de dignidad callada. Asentía, tomaba las galletas, agradecía, cerraba la puerta. Pero Buddy no cerraba nada. Cada día, después del paseo, recorría la casa con el hocico pegado al suelo, como buscando un recuerdo que se le escapaba. Había una zona en particular que lo obsesionaba, el viejo respirador de hierro junto al zócalo del salón. Al principio solo olía, luego empezó a gruñirle. Cada vez con más insistencia. Jack pensó que tal vez un ratón se había colado bajo el suelo o que el perro estaba confundido, pero Buddy era cualquier cosa menos confundido. Al mismo tiempo, empezaron a llegar notificaciones extrañas. En un plazo de 3 semanas, Jack recibió 3 cartas oficiales del comité vecinal, una por presunta fuga de agua en el sótano, otra por posible olor a gas percibido por vecinos cercanos, y la última por riesgo eléctrico debido a cableado visible en el área de servicio. Las 3 venían acompañadas de advertencias legales suaves pero claras. Es imperativo corregir estas anomalías para preservar la seguridad del vecindario. Jack revisó cada rincón de su casa, no encontró cables expuestos, ni goteos, ni olores extraños, pero cada papel tenía una firma al pie, Cynthia Brooks. La confusión crecía en su pecho, junto con una sensación que conocía bien, esa mezcla densa entre impotencia y sospecha que a veces antecede a un conflicto. Fue entonces cuando Emily Carter, la vecina de enfrente, una mujer joven con mirada directa y pocas palabras, se acercó una tarde con una oferta inesperada. Mi hijo Luke estudia ingeniería, tiene un dron y sabe revisar cosas de cámaras y sistemas eléctricos. Si quiere, puede pasar a echar un vistazo. Jack dudó, no por orgullo, sino porque aceptar ayuda en Cedar Lane siempre traía comentarios. Pero la forma en que Emily lo dijo, sin condescendencia, sin tono de lástima, le devolvió un poco de algo que había perdido. «Gracias», dijo simplemente, «agradezco eso». Esa noche, Luke vino con su mochila y una linterna, revisó la instalación eléctrica, midió niveles de humedad, miró bajo el fregadero. Nada grave, pero algo le llamó la atención. El respiradero. «¿Por qué está tan suelto?», preguntó. «¿Lo ha abierto recientemente?» «No lo he tocado, desde que Marian, desde hace años», corrigió Jack.
Buddy, como si lo confirmara, se sentó frente al respiradero y lanzó un ladrido seco, corto, luego arañó la madera con fuerza. Las uñas dejaron marcas visibles, parecía que trataba de sacar algo de ahí dentro. «Es como si», dijo Luke agachado, «como si aquí hubiera más que aire». Jack no respondió, solo miró a su perro, porque Buddy no hablaba, pero su cuerpo decía todo, y ese cuerpo, viejo pero firme, estaba en tensión. En ese instante, algo en el ambiente cambió, como si la casa ya no fuera solo una casa, como su silencio escondiera algo más profundo, algo que no era solo dolor, ni abandono, ni luto, algo que respiraba desde dentro del muro, y no quería ser descubierto. Era viernes por la noche, y la casa estaba envuelta en un silencio espeso. Afuera, el viento soplaba con esa cadencia que hace que las ramas golpeen suavemente las ventanas, como si alguien llamara sin querer ser oído. Jack se preparaba para acostarse cuando Buddy comenzó a ladrar. No fue un ladrido casual, ni uno de esos reflejos ante un ruido repentino. Era ese ladrido grave, firme, que el perro usaba solo cuando sabía que algo no estaba bien. Jack se incorporó de inmediato, con esa alerta que nunca lo había abandonado del todo desde sus años en servicio. Tomó la linterna que guardaba en la mesita de noche y siguió a Buddy, que ya estaba con el hocico metido entre las rendijas del respiradero del salón. El animal jadeaba nervioso, rascaba con fuerza la madera del zócalo y soltaba gruñidos sordos como si hubiera alguien o algo al otro lado. Jack se arrodilló. Al acercar la mano, sintió una corriente de aire suave, pero inusual. No era la típica brisa de ventilación. Era más fría, más constante. Algo se movía dentro. Con manos torpes por la edad pero guiadas por el instinto, localizó los tornillos oxidados que sujetaban la rejilla metálica. Uno cedió con facilidad, el otro opuso resistencia, chirriando como si protestara. Finalmente, el respiradero se soltó y cayó hacia afuera con un sonido hueco. Jack enfocó con la linterna. Esperaba polvo, telarañas, tal vez un nido de ratones. Pero no. Lo que encontró lo dejó inmóvil. Justo detrás de la rejilla, camuflado entre las sombras, había un dispositivo metálico pequeño, liso, con una diminuta luz roja que parpadeaba apenas. A su lado sobresalía un pequeño sensor unido por cables delgados a lo que parecía ser una derivación del sistema del termostato. Todo estaba instalado con precisión quirúrgica, como si alguien hubiera planificado cada movimiento. Una cámara dentro de su casa. Buddy retrocedió de un salto corto, emitió un gruñido agudo y giró hacia el pasillo. Ladró una vez más, ahora en dirección a la cocina. Jack, con la linterna temblando entre los dedos, no sabía qué hacer primero. Si gritar, si llamar a la policía, si volver a taparlo como si nada. En lugar de eso, marcó el número de Emily. No necesitó explicar mucho. Ella y Luke llegaron 15 minutos después. Luke entró con una linterna en la cabeza, mochila al hombro y guantes de látex. El chico, a pesar de sus 18 años, tenía una seriedad que imponía respeto. Se agachó junto a Jack, examinó la cavidad y murmuró: «Esto no es parte del sistema original. Esto no debería estar aquí». Siguieron revisando. Buddy iba adelante, como un sabueso en patrulla. Al llegar al pasillo, se detuvo frente al detector de humo. Uno de esos nuevos que Cynthia había recomendado a todos los vecinos, por seguridad. Luke lo desmontó con cuidado. Detrás del plástico blanco, entre los circuitos del sensor, encontró otro aparato, más pequeño aún. Un emisor inalámbrico. «Esto transmite señales, no almacena», explicó. «Probablemente está conectado a otro receptor cercano o a una red más amplia». De su mochila sacó un adaptador, conectó el dispositivo a su portátil y con manos rápidas extrajo la tarjeta de memoria escondida dentro del módulo original de la cámara del respiradero. Cuando reprodujeron los archivos, la casa entera pareció detenerse. En la pantalla, un video en blanco y negro, grabado desde el respiradero, mostraba la sala en silencio. Después, una figura aparecía en cuadro.
Vestía una sudadera con capucha, jeans, guantes, entraba con pasos cuidadosos, sin encender luces, moviéndose con la familiaridad de quien tenía llave. Jack se llevó una mano al rostro. La figura se inclinaba sobre la válvula de gas junto a la estufa. Con un destornillador corto, la giraba apenas, no lo suficiente para provocar un escape grave, pero sí lo bastante como para causar un mal funcionamiento técnico. Luego, el intruso sacaba el móvil, tomaba fotos y salía del cuadro. En otro clip, la misma persona se dirigía al fregadero de la cocina. Desenroscaba con habilidad la trampa del sifón, dejándola abierta para que el agua goteara poco a poco. Luego, ajustaba un temporizador, probablemente para que el agua empezara a acumularse en la noche, volvía a tomar fotos y se retiraba con la misma calma. No forzó ninguna entrada. No dejó señales visibles. Lo había hecho todo con precisión, como si llevara meses practicándolo. Luke detuvo la imagen en un cuadro congelado, un llavero colgando del cinturón del intruso. En él se leía con claridad el logo azul de la Asociación de Propietarios de Cedar Lane, el escudo oficial, inconfundible. Jack bajó la vista. Sus manos apretaban el borde de la mesa con fuerza. No dijo nada, no podía. El aire en sus pulmones pesaba como plomo. Buddy, acostado en la alfombra, soltó un gemido breve, contenido. Luego apoyó el hocico en las patas delanteras, como si lo supiera desde el principio, como si ya hubiera entendido todo. El salón, que hacía unos minutos era un lugar seguro, ahora parecía una escena vigilada. La compasión que Jack había recibido, las galletas, los folletos, las visitas, no eran lo que parecían. No eran gestos de cuidado. Eran distracciones. Parte de un plan. La casa no estaba abandonada. Estaba siendo saboteada. Desde dentro, con sonrisas y llaves legítimas. Ese momento no trajo ruido ni gritos, solo un silencio espeso. El tipo de silencio que se instala cuando una verdad rompe la superficie y todo cambia para siempre. Jack Turner no era un hombre de gritos. Nunca lo fue. Ni en el desierto, cuando los motores zumbaban sobre tierra caliente y cada paso podía ser el último. Ni en los hospitales de campaña, cuando la decisión entre mover o esperar significaba la diferencia entre salvar una pierna o una vida. Ni siquiera cuando Marian murió, mientras él sostenía su mano y le decía que estaba todo bien, aunque por dentro el mundo se le caía en 1000 pedazos. Pero esa noche, al volver a cerrar la laptop donde se reveló la traición, la ira le subió por la espalda como una marea antigua. No era fuego, era hielo. Y no se desbordaba, se instalaba. No era un impulso, era una decisión. A la mañana siguiente, Jack se puso su abrigo limpio, el mismo que usaba para ir a actos conmemorativos, y metió la tarjeta de memoria en una bolsita transparente, junto con una copia de las cartas que había recibido. Llamó a Emily y juntos, con Luke, se dirigieron a la comisaría de distrito. El oficial Daniel Price, un hombre robusto de voz calmada, los recibió sin prisa pero con respeto. Emily habló primero, relatando con detalle cada paso del hallazgo. Luke explicó la tecnología, las grabaciones, los dispositivos. Jack apenas intervino. Solo estaba ahí, firme, como una columna en medio del vendaval. Cuando Daniel vio los videos, su expresión cambió. No hizo gestos dramáticos, pero su mandíbula se tensó. Luego se inclinó hacia adelante, pausó el cuadro donde el rostro del intruso se dejaba ver apenas bajo la gorra, y anotó algo en su libreta. «Esto es muy grave», dijo con tono seco. «No toquen nada más, por favor. Vamos a enviar un técnico a su casa hoy mismo». Y así fue. Esa misma tarde, un agente forense de la unidad técnica entró con una caja de herramientas discretas y guantes negros. Jack lo acompañó en silencio. No era desconfianza. Era necesidad de ver. Buddy, como siempre, fue delante. El perro olfateaba con ansiedad el pasillo hasta detenerse frente a los zócalos de la puerta trasera. Arañó con la misma insistencia de antes. El técnico miró a Jack, quien asintió. Retiraron una tira suelta de madera y detrás de ella, otra cámara. Esta apuntaba directamente a la cocina. Jack soltó un suspiro que no era alivio, sino confirmación.
Ya no había dudas. Mientras el técnico etiquetaba el nuevo hallazgo, Daniel se acercó con el ceño fruncido. No quiero sonar como chismoso, señor Turner, pero ya van 3 vecinos que me comentan lo mismo desde hace meses, que Cynthia Brooks, su querida presidenta de asociación, y un contratista llamado Brent Dawson han estado tocando puertas con ofertas de rescate para propiedades deterioradas. Dicen que su comité de estándares casi siempre señala las casas que después ellos mismos intentan comprar. Jack no respondió, pero su mirada se endureció. Porque todo encajaba. Las cartas, las inspecciones, las recomendaciones, la cámara, la válvula, el gas. No querían ayudarlo, querían sacarlo. La siguiente reunión de la Asociación de Propietarios tuvo lugar 2 días después. En el salón comunitario, decorado con banderas pequeñas y panfletos de revalorización urbana, los vecinos se sentaban en sillas plegables conversando en voz baja. Jack llegó con paso lento, pero seguro. Buddy lo acompañó hasta la puerta, donde se tumbó en silencio, como si supiera que esta vez no debía entrar, sino esperar. Emily y Luke estaban ya adentro. Habían preparado una laptop conectada al proyector. Nadie preguntó para qué. Aún no. Cuando Cynthia Brooks subió al estrado como siempre, impecable, sonriente, con ese aire de superioridad disfrazado de cortesía. Comenzó su discurso hablando de cuidar el alma del vecindario, de preservar lo que nos hace comunidad. Habló de valores, de normas, de cariño por las calles limpias. Luego, como quien no dice nada grave, mencionó: hay propiedades que merecen más atención. A veces, el mayor acto de amor es dejar ir, permitir que manos nuevas sanen lo que está roto. Jack no se movió, no pestañó. Tenía las manos cruzadas sobre el bastón. Parecía un anciano entre tantos, pero su presencia era densa, como si el aire lo rodeaba con un respeto involuntario. Cuando Cynthia terminó, abrió el turno de palabra. Emily se levantó despacio. Deberíamos saber de qué estamos enfermos, dijo. Nadie se rió, nadie interrumpió, solo miraron. Emily se giró y con un clic activó el video. En la pantalla del proyector, en alta resolución, apareció la figura encapuchada entrando al salón de Jack. Pausas, zoom, la mano girando la válvula de gas, el sifón abierto, las fotos, la salida tranquila. Un murmullo empezó a extenderse por la sala, incrédulo, incómodo. Luke pausó la imagen en el momento justo, el llavero, con el logo azul de la asociación. Otro clic, siguiente clip. La gorra se levantaba un poco mientras el intruso miraba hacia la cámara. Pausa. El rostro era inconfundible. ¿Ese no es tu cuñado, Cynthia?, preguntó una voz entre la multitud. Cynthia se puso de pie, blanca, sin sonrisa. Es un protocolo de seguridad, aprobado por mí. Pensábamos que Jack no estaba en condiciones de cuidar del lugar. Jack se levantó. No subió la voz, no levantó la mano, solo habló, firme, lento, inquebrantable. Mi perro olió lo que ustedes no, dijo, mirando uno por uno a los vecinos. El peligro no era yo, era la mano que giró mi válvula por mí. Silencio. Luego murmullos. Después miradas. Finalmente vergüenza. No de Jack, de los demás. Porque lo que había empezado como lástima se había convertido en negligencia. Y la negligencia en complicidad. Esa noche, Jack no se sintió vengado, se sintió visto. Y a veces, para un hombre como él, eso vale más que cualquier castigo. Después de la reunión, cuando las imágenes ya se habían apagado y las sillas comenzaron a chirriar contra el piso de linóleo, la policía actuó con rapidez inusual. Al día siguiente, el cuñado de Cynthia Brooks fue detenido oficialmente por allanamiento y manipulación de instalaciones peligrosas. No hubo drama, no hizo falta. Las pruebas hablaban solas. Fue el oficial Daniel Price quien le comunicó personalmente a Jack la noticia. Llegó sin uniforme, con café caliente y una carpeta bajo el brazo. Se sentó en el porche, como quien no quiere invadir, pero tampoco irse sin decir lo necesario. Ya está bajo custodia, dijo, refiriéndose al intruso. Lo de la cámara, lo del gas, todo coincide. El fiscal ya tiene el caso. Jack asintió. No sonrió, solo bajó la mirada hacia Buddy, que dormía al sol con una pata colgando del escalón. ¿Y Cynthia?
preguntó al cabo de un momento. Daniel suspiró. No es tan simple. Dice que todo fue por el bien común, que su motivación era proteger el vecindario, que usted estaba descuidado, que había peligro real. Jack no respondió enseguida, porque sabía que, en cierto modo, Cynthia creía eso, y eso lo hacía peor. En su declaración, Cynthia Brooks no negó los hechos, justificó las intenciones. Con su peinado intacto, sus uñas color marfil perfectamente cuidadas y ese tono de superioridad que nunca abandonaba ni bajo presión, explicó que había crecido entre paredes húmedas, techos que se caían y un padre que acumulaba basura como quien construye una fortaleza contra el mundo. Yo sé lo que es vivir rodeada de ruina, dijo, casi con orgullo, y juré que jamás permitiría que eso volviera. Habló de su misión, de cómo salvar barrios era más que una frase para ella, que a veces las decisiones correctas no son populares, como si salvar un barrio implicara controlar al vecino. Pero esta vez su discurso no fue suficiente. La Fiscalía emitió una citación formal por coacción, abuso de autoridad y uso indebido de recursos comunitarios. Y más importante aún, el relato cambió. Durante semanas, tal vez meses, muchos en Cedar Lane habían mirado la casa de Jack Turner como un símbolo de deterioro, un lugar que iba hacia el abandono. Lo veían a él, callado, envejecido, solitario, como una sombra que resistía al progreso. Pero ahora entendían algo distinto. La casa no se caía, la estaban empujando. Con trámites, con multas, con cámaras, con discursos disfrazados de ayuda. Poco después de la intervención policial, Buddy volvió a su rutina, husmear, olfatear, marcar. Pero una madrugada, casi a las 3, ladró con insistencia bajo la escalera que conectaba la cocina con el sótano. Jack, medio dormido, bajó con la linterna. El perro rascaba el zócalo como si supiera exactamente dónde debía cavar. Retiró 2 tablas antiguas que crujieron con la resistencia del tiempo, y detrás, entre vigas, encontró una caja de metal con cerradura oxidada. No era grande, ni pesada, pero algo en ella olía a historia. La abrió en la mesa de la cocina. Dentro, envueltos en sobres manila, estaban certificados, recibos, copias de planos, contratos y entre ellos uno en particular. Un acuerdo de mantenimiento firmado entre la constructora original del barrio y el municipio, fechado casi 30 años atrás. El documento, sellado y validado, establecía que, debido a un defecto estructural en la red de gas de la calle, varias viviendas, entre ellas la de los Turners, fueron adaptadas con válvulas especiales y mecanismos de seguridad que debían ser gestionados exclusivamente por técnicos autorizados del ayuntamiento. Nadie más tenía derecho a intervenir. Jack leyó cada línea con el ceño fruncido. Ese papel era más que un contrato. Era una defensa, un escudo legal, un testimonio de que su casa estaba protegida y que habían violado esa protección. El papel que alguien como Cynthia jamás habría buscado, porque cuando se presume, no se investiga. Al día siguiente, Daniel Price llevó el documento al fiscal. Los cargos contra el cuñado se ampliaron. La defensa de acción preventiva perdió fuerza, y en el vecindario el rumor cambió de tono. Ya no se decía, «Pobre Jack, se le fue la casa de las manos». Ahora se murmuraba, «Nos equivocamos, no estaba abandonado, estaba resistiendo». Emily le llevó pan de maíz una tarde, sin decir palabra. Luke, con su torpeza habitual, limpió el ventilador del salón, y otros, que antes solo observaban desde la distancia, empezaron a mirar de frente. No con lástima, con respeto. Porque la compasión sin escucha es condescendencia, y Jack no necesitaba que lo cuidaran, solo necesitaba que lo dejaran vivir en paz. El alivio llegó en capas, como la pintura que ahora empezaban a aplicar al porche entre todos, no como favor, sino como acto de reconocimiento. Buddy, mientras tanto, ya no ladraba por las noches, dormía tranquilo, como quien sabe que el peligro se ha ido, o al menos que ya no se esconde tras las paredes. Aquella mañana, Cedar Lane amaneció distinta. No fue el cielo, aunque estaba despejado, ni el canto de los pájaros, que siempre sonaban igual a esa hora del año. Fue otra cosa. Algo en la forma en que se abrían las persianas, en los saludos desde las puertas, en la manera en que los vecinos bajaban la voz no por incomodidad, sino por respeto.
Las multas clavadas en la cerca de Jack Turner habían desaparecido. Literalmente. El comité legal del condado había revocado su validez, y las actas fueron retiradas una a una por el mismo ayudante que las había puesto semanas atrás. Nadie aplaudió, nadie gritó, pero cada martillazo que quitaba un papel fue un acto de justicia que se sentía en el aire. Emily Carter no tardó en movilizar. Siempre práctica, organizó a los vecinos con una lista clara. Pintura para el porche, lija para las ventanas, un nuevo felpudo, pan de maíz para acompañar el descanso. Lo hizo sin dramatismos, sin discursos, solo miró a Jack y dijo, «Es tu casa, pero también es parte de todos, y queremos verla bien». Luke, con la torpeza dulce de los jóvenes que aún no saben cómo manejar gratitud ajena, trajo herramientas, desmontó el respiradero viejo, revisó la instalación y colocó un nuevo detector de humo. Esta vez revisado por 3 pares de ojos, esta vez sin sorpresas. El oficial Daniel Price pasó por allí en la tarde. Traía 2 cafés y una copia impresa del nuevo estatuto vecinal que se debatiría en la próxima audiencia pública. «Voy a estar presente», dijo, «y esta vez la asociación no hablará sola». Cynthia Brooks, en cambio, sí tuvo que hablar sola. La reunión del consejo vecinal fue más formal que las anteriores. Ya no decoraron el salón con flores plásticas ni colocaron música instrumental al inicio. La sala estaba llena, pero el ambiente era distinto. Menos social, más consciente. Cuando Cynthia tomó la palabra, no venía vestida como siempre. Su blazer beige, su peinado perfecto, sus zapatos impecables seguían allí. Pero algo había cambiado. Tal vez era la forma en que ya no sostenía la mirada de los presentes, o cómo sus manos buscaban algo invisible que no encontraban. Dijo lo que tenía que decir. «Mi intención nunca fue dañar», comenzó. «Crecí en un entorno donde el abandono arrastró todo, donde la suciedad se convirtió en costumbre y el caos se volvió normalidad». Guardó silencio un segundo. Nadie la interrumpió. «Confundí orden con control. Pensé que vigilar era cuidar. Pensé que imponer era proteger». No lloró, pero su voz se quebró apenas en esa última frase. El consejo votó por su inhabilitación inmediata. Su agencia perdió el contrato con el contratista Lawson. Algunos sintieron pena, otros alivio. Jack, por su parte, sintió descanso. No rencor, solo ese tipo de paz que llega cuando el ruido se apaga y la verdad, por fin, encuentra lugar. Esa tarde, con el sol bajando tras los techos bien alineados de Cedar Lane, Buddy se echó en el porche recién pintado. Apoyó la cabeza sobre las patas y miró la calle con calma, como si estuviera contando todos esos pasos que por fin ya no eran necesarios. Los vecinos pasaban frente a la casa y saludaban, no con lástima, con respeto. Uno incluso levantó la mano y dijo, «Buenas tardes, señor Turner, qué bueno verlo afuera». Jack levantó la cabeza, respondió con un gesto breve y volvió la mirada al cielo. Había sido un largo invierno. Y luego, casi sin pensarlo, rompió su silencio habitual. Acarició la cabeza de Buddy y dijo lo suficientemente alto como para que se oyera desde la acera. «No me salvó un favor, me salvó la verdad, y un perro que no sabe mentir». Emily lo escuchó desde su porche. No dijo nada, solo sonrió. Días después, alguien, no se sabe quién, colocó una pequeña placa de madera en la esquina donde la calle convergía. Sin ceremonia, sin flashes, solo apareció una mañana. Decía, «Buddy's Corner», y debajo una frase grabada con tipografía sencilla. «Porque la compasión sin respeto es condescendencia, y a veces el secreto de una casa no está en sus paredes, sino en cómo se la defiende cuando nadie mira». No buscaba crear un héroe, no quería estatua, solo quería dejar constancia de que hubo un perro que no se rindió, un hombre que resistió y una comunidad que al final aprendió a mirar de verdad. La historia cerró donde todo había empezado, en esa puerta que alguna vez chirrió como si se quejara. Esta vez se abrió sin sobresalto. No había cámaras escondidas, no había válvulas manipuladas, no había miedo disfrazado de ayuda. Solo el olor a café recién hecho y pintura fresca. Y Buddy, satisfecho, ya no olfateaba el respiradero, porque no quedaba nada que revelar. Ahora sí, esa casa había vuelto a ser un hogar.